a todos y todas, a todas las personas que se encuentran conectadas. Muchas gracias por su participación. Les voy a compartir entonces mi pantalla para darle como abrir hilo a esta conversación que yo sé que es bastante amplia, pero voy a tratar de compartir, de condensar un poco la información para que podamos entender un poco de lo que el título nos seduce, nos provoca. Esta elaboración que he venido construyendo a lo largo de aproximadamente 5 años parte de una experiencia que tuve cuando fui docente en un instituto infantil, en donde tal vez por las formas diversas de expresarse el cuerpo distintas a las que conocemos comúnmente como lo que es la expresión corporal de un hombre, de la cual se espera algo, me llevó a ocultar ciertas maneras afectivas, amorosas de educar. Desde ese momento, entonces, pues empecé una búsqueda no solamente académica, que me ayudara a responder ciertas inquietudes, bueno, muchas inquietudes, que me ayudara a comprender ciertos comportamientos, ciertas acciones y pensamientos de las personas, digamos, que me rodeaban en su mayoría, eh, me provocara también no solamente esa indagación, sino también una transformación personal, una transformación para recuperar aquello que fui perdiendo en las prácticas en el colegio, en las relaciones con mis amistades, en las conversaciones con otros, a través de la televisión, en fin. Entonces, eh, esta aproximación a lo que tiene que ver con la construcción social de género y prácticas de reexistencia parte de dos autores, digamos, que acompañan esta ruta investigativa, todas estas inquietudes mías. Son Judith Butler, es una filósofa estadounidense, feminista; Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés; y Consuelo Pavón, que es una filósofa de nuestra alma mater. Entonces, quiero empezar con esta imagen. Esta imagen para mí es el resumen, o digamos, el resumen no como la captura de pantalla, ¿cierto? De la captura de pantalla de lo que es nuestro diario vivir en el género. En este caso, puede ser de muchas cosas, puede ser del trabajo, puede ser de la educación, puede ser el rol como mujer o como hombre, como mamá. Bueno, en fin, muchos performance. Más adelante les estaré aproximando lo que es el performance. Eh, a esto se refiere el género en mi vida. Si ustedes ven acá, en la agüita azul, hay unos círculos concéntricos. Esos círculos concéntricos es lo que nos enseñan desde que nosotros estamos en el vientre, cuando nos dicen el nombre, y ese nombre supone una manera de actuar, una manera de sentir, pensar y una manera de expresarnos, de estar con otros, de nuestro ser dialógico. Sentir, pensar, actuar. Esas son las tres formas en que el género se construye. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, vemos una pareja que viene agarrada de mano, un hombre y una mujer, y le decimos, oh, qué lindo se ven, ¿cierto? Digamos que no pasa mucho, o no pasa prácticamente nada, es una frase muy cliché. Pero cuando decimos a esa pareja hombre-mujer, oh, qué lindas se ven, eh, creería yo que la reacción no es la misma. Entonces, todas esas acciones, pensamientos y toda esa carga simbólica que nos enseñan desde que estamos en el vientre, como el nombre, como el color,
como los juguetes, como los programas, por ejemplo, que van resignificando ese ser hombre y ese ser varón, ese ser masculino, ¿cierto? En este caso, lo van reafirmando cada vez más. Entonces, no solamente va a haber una carga simbólica a través del nombre, yo lo bautizo, en este caso Enrique Oliveros, sino que va a haber otra carga simbólica a partir de la televisión, de las revistas, de las conversaciones con amigos, con familiares, que le van a decir a esa otra carga simbólica a qué debe responder tu nombre. Entonces, responder tu nombre a un sentido masculino y a unas prácticas masculinizadas, ¿cierto? Pero acá está, digamos, lo más importante que desde Butler y Bourdieu se plantea como de Bourdieu como el sentido práctico. Nosotros resulta y pasa que tenemos como menos 7 sentidos. No sé si alguna de ustedes los ha escuchado. Está el olfato, la vista, el gusto, la audición y el tacto, ¿cierto? Pero resulta y pasa que hay estudios de neurociencia que dicen que tenemos por lo menos 7 sentidos. Entre esos otros 7 sentidos, entre los 7 sentidos, les mencioné 5, es decir, que faltan 2 para responder a eso. Y resulta que tenemos el sentido vestibular, que se encuentra a nivel del interior del oído y nos ayuda a tener una relación con la gravedad, de contrapeso a la gravedad, ¿cierto? Desde que nacemos empezamos a entrenar la gravedad, desde antes de nacer en el líquido amniótico, entonces sería un sentido vestibular, ¿cierto? Equilibrio. Y el otro sentido es el sentido propioceptivo, es decir, que yo puedo eh, saber dónde está mi mano, ¿cierto? Arriba y atrás de mí, sin mirarla. Pero desde los estudios de sociología, antropología, se ha encontrado que nosotros tenemos un sentido más, y es el sentido práctico que Pierre Bourdieu le llama. Ese sentido práctico funciona de manera tácita. ¿Qué es una manera tácita? Es decir, que no pasa por nuestra razón. Nosotros sentimos, pensamos, actuamos a través de una carga simbólica que también puede ser un orden, perdón, de un orden simbólico que también puede ser de un orden práctico. ¿Qué pasa? El orden práctico es, por ejemplo, en este caso, la reafirmación de ser hombre o ser mujer se da a través del juego, ¿cierto? Las niñas con los niños, las niñas con las niñas, los niños con los niños, el color rosado, perdón, el color rosado no, eso es simbólico. Camina como hombre, ¿cierto? Compórtate como un hombre. ¿Qué más podría ser? Fuerte como un hombre, ¿cierto? Entonces el hombre carga las bolsas más pesadas. A partir de todas esas acciones que se reafirman también en la escuela, ahora vamos a hablar de cómo en la escuela sirve como un dispositivo de control y reafirmación de masculinidades y feminidades y muchas otras cosas más, ¿cierto? A partir de ese sentido de movimiento, de hacer las cosas, va incorporándose ese, en este caso, ser hombre o ser mujer, perdón, de manera actuada, pero no solamente actuada. Resulta y pasa que todos estos órdenes, orden simbólico y orden práctico, se dan de forma reiterativa, es decir, repetitiva. Esa repetición corresponde metafóricamente a estos círculos concéntricos. Se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, hasta que de cierto modo esa repetición y esa homogenización, repetición de lo mismo, repetición de ser hombre, ser mujer, cómo serlo, cómo hablar, de quién enamorarme también, se va incorporando. Al momento de que toda esa repetición, 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 carga simbólica, programas, revistas, eh, conversaciones con amigos, con amigas, reiteración del papá de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, nos va anulando. ¿Anulando qué? Nuestra propia singularidad. No estoy diciendo que la singularidad no la vamos formando a partir de toda la interacción social que tenemos, que es la forma
en que, por ejemplo, los aportes de Silvia Citro, una antropóloga argentina, empieza a decir que no hay cuerpo, no somos cuerpo, somos una reiteración de actos, ¿cierto? Es decir, ella habla de lo que tiene que ver con, bueno, en este momento se me olvida específicamente lo que ella dice. Bueno, total, es que no somos cuerpo, ¿cierto? Sino que somos todo lo que es una reiteración de actos y una reiteración de elementos simbólicos que nos van diciendo un modo de ser, un modo de hacer, de sentir, pensar, actuar y de relacionarnos también. Entonces, pónganse a pensar ustedes si tienen un nombre que indica que es mujer y un nombre que indica que es un hombre. Vamos a hacer un ejercicio. Piensen ustedes entonces cuando nacieron y le colocaron ese nombre, ¿a qué deberían entonces responder con ese nombre? Si se llaman Silvia, si se llaman Juan, si les asignaron ese nombre, porque fue algo asignado, ¿cierto? O tal vez alguien me quisiera responder si usted mismo, usted misma escogió su nombre. Un nombre es una carga simbólica de mucho poder. A través del nombre yo puedo decir que este tiene novia o tiene novio sin necesidad de verlo o de verla, que usa pantalones sueltos, ¿cierto? Que es fuerte o es de ciertas características. Hagamos el ejercicio. Yo les voy a decir un nombre y ustedes se van a imaginar a esa persona. ¿Listo? Ella se llama Carolina eh, González. Vayan imaginándose cómo sería su manera física, su manera de caminar, su vestir, su tono de voz, cómo hablaría. Pregúntense eso. Imagínenselo ustedes mismos, ustedes mismas allá. Demos 15 segundos para esto. Así rapidito, no lo piensen mucho. ¿Cómo sería? Carolina. Carolina González. ¿Qué profesión tendría? ¿Cómo caminaría? ¿A qué huele Carolina? Muy bien, listo, ya. Ahora les voy a dar otro nombre y ustedes van a pensar, es muy rápido, 15 segundos. ¿A qué respondería ese nombre? Eduardo Fernández. ¿Cómo se viste Eduardo? ¿Cómo camina Eduardo? ¿Cómo habla Eduardo? ¿Cómo es la pareja de Eduardo? ¿En qué trabaja? Vayan pensando rápido. Muy bien, listo, ya. Ustedes pues van ahí teniendo ahí las ideas, ¿cierto? Después las podemos discutir. Ahora les voy a dar un nombre y se van a imaginar a esa persona, las mismas características que les di anteriormente. Se llama Luis Carolina. Luis Carolina Mercado. ¿Qué hace Luis Carolina? Luis Carolina, ¿cómo se viste? Luis Carolina, ¿cómo será la pareja de Luis Carolina? ¿Qué hará Luis Carolina en su casa? ¿Cómo camina Luis Carolina? Muy bien, listo, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, entonces la idea es que quede claro que estos movimientos concéntricos, miren que viene grande, viene grande, viene grande, todo esto son repeticiones diarias del sentir, pensar, actuar, sentir, pensar, actuar, sentir como hombre, sentir como mujer. Bueno, aunque eso sería más desligado de toda la carga simbólica que les dije anteriormente. Los hombres se comportan así, las mujeres se comportan así. Tal vez no lo creyéramos, pero toda esa carga simbólica puede alterar el orden biológico.
el orden biológico puede verse alterado por la carga simbólica. Aunque tal vez Brigitte Baptiste, una bióloga reconocida en nuestro país, exdirectora del Instituto Van Humboldt y ahora actualmente rectora de la Universidad de Bogotá, dice que no hay nada más natural que la naturaleza, que los comportamientos naturales. No hay nada más natural que lo raro, no hay nada más natural que lo extraño. Estamos acostumbrados a ver eh, a que un hombre tenga una sola mujer, una mujer tenga un solo hombre, no pueda tener más relaciones con otras personas, que no copule con sus propios hijos, que no sea incestuoso, incestuosa, pero no estamos acostumbrados a mirar en la naturaleza los grupos de chimpancés que copulan con sus propias crías, los delfines que también copulan con sus propias crías, con sus mismos sexo, o las aves que crían y cuidan a sus polluelos y la mamá los abandona, porque estamos utilizando eso que llamamos natural para darle fuerza o resignificar el orden, entre comillas, natural que hemos construido a nivel sociocultural. Bueno, entonces seguimos. Resulta y pasa que la escuela eh, se ha convertido, desde los estudios de Foucault, cuando estudió todo lo que tiene que ver con el panoptismo, con las máquinas de poder, con los sanatorios, con los hospitales, con las cárceles. Él hizo todo un estudio en donde encontró ciertas similitudes de la escuela con todos estos otros centros, como la cárcel, los sanatorios, ¿cierto? Tienen un uniforme, tienen una hora para almorzar, una hora para la merienda, una hora específica y muy específica para hacer deporte, es decir, educación física, entran a una hora, salen a otra, están en un lugar encerrado por unas mallas, eh, está subdividido por unos salones y dentro de esos salones está subdividido por unas sillas, un puesto que tiene que ubicarse, mirar al frente, hacer silencio, no voltear a mirar para donde el compañero, no moverse, no desplazarse. Foucault, pues en sus estudios, resulta que nos va a dar a entender que la escuela también funciona como un dispositivo de normatización, de homogenización, de normalización, normal, ¿cierto? Todos para todo lo mismo, desde el uniforme normales, de separados por hombres y mujeres en algunos casos, el que es los que saben más en un lado, los que saben menos en otro, ¿cierto? Pero desde esa homogenización también sirve, pero desde esa normalización, perdón, y desde ese dispositivo de control, sirve también para reafirmar lo que somos en tanto sujetos generizados, ¿cierto? Bueno, a mí particularmente en el colegio, pues yo escucho a muchos amigos, amigas que dicen que la etapa del colegio fue la más bonita, para mí fue la más tortuosa. Yo no sabía cómo caminar, yo no sabía cómo hablar, yo no sabía con quién aproximarme. Si andaba con hombres es porque me gustaban los hombres. Si andaba con mujeres era porque era marica. Entonces yo me tocaba pues prácticamente andar solo. Yo tenía ciertas singularidades muy aproximadas a lo que es lo femenino, ¿cierto? O sea, hablaba demasiado como así, hola, sí, pues cierto. Mm, pues caminaba como los hombres generalmente o socialmente se reconocen como hombres no caminen, yo caminaba pues muy estilizado, me gustaba la ropa apretada, no lo recuerdo mucho, pero resulta y pasa que esos dispositivos de normalización no los ejerce
que ustedes creerán que es únicamente el profesor o la profesora, pero lo ejercemos nosotros mismos. Es decir, que nosotros al incorporar la norma nos convertimos en sujetos de control, es decir, esos panópticos de los que hablaba Foucault, que ya no están en muchas escuelas o en muchas penitenciarías, ya no necesitan de esos panópticos para vigilarnos, sino que cada uno de nosotros tenemos un panóptico en nuestra mirada, en nuestro sentir. Entonces, cada vez que una persona se sale de lo normal, que lo normal es el comportarse así, ya saben, la reprimimos de cierto modo, ya sea por un como que, uy, mera loca, uy, qué pluma, qué plumaje, uy, se le salió la loca, uy, pero soltaste muchas plumas, o recoge las plumas, ese tipo de comentarios, bueno, se viene a visitar un perrito. Ese tipo de comentarios son inconscientemente, porque como ya lo incorporamos por el sentido práctico, es decir, el sentido de ese movimiento, de ese hacer, de esas prácticas, de cómo me visto, de cómo me muevo, de cuál es la moto que debo tener, todo ese tipo de prácticas van incorporándose de manera tácita, entonces allá nosotros nos encargamos de vigilar a esa persona, nos convertimos en el panóptico para que esa persona responda a lo que socialmente se le ha asignado, ¿cierto? Entonces, con ese tipo de cosas que le acabo de mencionar, ay, la loca, ay, se le cayó la pluma, todo ese tipo de cosas son una manifestación inconsciente y simbólica del panóptico que tenemos nosotros instalado, ¿cierto? Entonces, esas subjetividades como las que yo les mencioné fueron transformándose constantemente. Entonces, conscientemente, ahí sí, conscientemente fui modificando mi modo de caminar, mi modo de hablar, el tono de la voz empezaba a ser la gruesa, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Empezaba a incorporar ciertos eh, gestos pues en el sentido de Marcel Mauss, ¿cierto? Ciertas técnicas, le llama él también, fueron incorporándose a partir de toda esa huella que me dejaron mis compañeros, compañeras también. Entonces, si me decían, ay, pero ¿cómo caminas? Entonces ya yo empezaba a darme cuenta que tenía que transformar mi caminar. Me preguntaban por mi tono de voz y por qué hablas así. Yo, ay, entonces empezaba ya a modificar mi tono de voz, ¿cierto? Ay, que te vistes así, que pareces una mujer vistiéndote así. Entonces yo empezaba ya a colocarme, o ya en pantalones más anchos, las camisetas más anchas, que no se me vieran mucho las nalgas, ¿cierto? Utilizar colores mucho más fríos, más robustos. Yo utilizaba antes colores más suaves. Bueno, en fin, todo eso fue transformando mi práctica y esa práctica respondiendo de manera reiterativa. Cabe decir que esto fue de manera reiterativa. Tuvo que repetirse, repetirse, repetirse. No solamente la repetición de mis amigos y compañeros hacia lo que debía modificar para ser un hombre de verdad, entre comillas, sino también que yo ese caminar distinto, con los piernas más abiertas, esa voz, todo eso, tuvo que ser repetitivo, 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 porque eso repetitivo no permite reinventarse. Esa es una de las claves en la que la teoría de la performatividad de Judith Butler funciona, que tiene que ser repetitivo, repetitivo para que sea efectivo. Entonces terminé transformando mi cuerpo, mi singularidad, ¿cierto? Mi singularidad hacia lo que los demás esperaban de mí. Y mi propia singularidad se vio opacada, sombreada, cabizbaja. A la escuela, a la escuela no solamente le interesa, digamos, repetirnos como sujetos generizados, sino como sujetos sentipensantes, sensibles. En cierto modo hay un adoctrinamiento de pensamiento, de acción, ¿cierto? De palabra, acción o omisión, como le dice la santa palabra. Palabra, acción o omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. También, bueno, hablando de eso, también cuando sentía como atracción por otros hombres, yo me autoflagelaba a veces.
Yo decía, no, yo no puedo sentir eso, no, yo no puedo sentir eso tiene que ser cosa del demonio, eso tiene arreglos, eso tiene cura, bueno, en fin, me había pues incorporado a toda esa idea maquiavélica pues de lo que es la normativa de género. Pero bueno, o sea, a partir de todas esas historias pues tan tristes que les acabo de contar, quiero decirles que hay una opción, hay una posibilidad. En esta pecera, ¿cuáles creen que es la posibilidad de esta pecera? A ver, que parece pues una calabaza. Piensen ustedes y responden, y no, pues no me tienen que responder, pero pueden responderse ustedes mismos. ¿Cuál es la posibilidad de esta pecera si ese pez está ahí dentro de esa agua, con movimientos centrífugos, como el movimiento del inodoro cuando usted lo baja? Esos movimientos que terminan, se traga lo que va ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles creen que es la posibilidad que ese pescado, sin, viendo que esa carga simbólica y práctica, te lo está llevando, lo está llevando, lo está llevando, y ya está a punto de entrar al hueco, vea? ¿Cuál es la posibilidad? 5 segundos para que así, de una manera rápida, mire. Muy bien, para las personas que dijeron que la posibilidad era esta parte que está destapada, les cuento que muy bien, perfecto, estamos a tono. Y para las que no, pues también, porque ya saben cuál es, ¿cierto? Resulta y pasa que en toda esta repetición, en todo esto que nos dicen cómo sernos y qué decir, qué hacer y qué pensar, qué sentir, hay la posibilidad de salir afuera. Eso sí, algo incierto. No sabemos qué hay afuera, no sabemos qué nos espera, no sabemos cómo vamos a reaccionar, nos va a dar miedo, pero bueno, esa es la posibilidad, esa es la posibilidad de irrumpir en este sentido centrífugo que hay aquí, la posibilidad de irrumpir. Esa irrupción, esa es la que les invito de pronto a explorar, a pensar, a abrirnos esos caminos, ¿cierto? De irrupción en este caso del género. ¿Por qué? Porque lo que interesa es reiterar la participación activa que como sujetos tenemos en nuestra propia autoformación. Es decir, nosotros no somos ni del todo esclavos, como está acá, ni del todo libres. Es decir, que hay una posibilidad de reinventarnos, de devenir, de deshacernos, de reconstruirnos todos los días de la vida. Todos los días de la vida. Ustedes no sé si han escuchado una canción de Facundo Cabral, imagino que sí, no soy de aquí, no soy de allá. Él dice muy sabiamente, de manera muy espiritual, eh, cada día es, bueno, voy a parafrasearlo porque no me acuerdo textualmente, cada día es una posibilidad para comenzar. Pues él no lo está diciendo en este contexto, pero yo lo traigo a colación porque me parece muy bonito, muy poético, de que cada día tenemos la opción de cosas con cosas muy pequeñas, como por hacerme llamar Luis Carolina, por ejemplo, empezar a devenir otro. Entremedio, ese entremedio que a veces nos dice todo el tiempo qué hacer y qué sentir y qué pensar y qué actuar, ¿cierto? Se abre en ese entre, siempre hay una, digamos, una grieta que los más desobedientes a veces usamos para revelar lo que nos sujeta. Es decir, si ya en este momento, en un estado de conciencia presente, nos damos cuenta de que es aquello que nos sujeta, nos limita, nos ata, nos amarra, no nos deja hacer que aparezcan nuestras subjetividades, ¿cierto? Yo ese orden de las cosas, que es centrífugo, lo puedo disputar. En este caso, pues la metáfora del pececito, él lo disputó ese orden, ese centrífugo que lo eliminaba, que él seguía normal, no, como todo normalito, ¿cierto? Como un burrito, ¿cierto? Él lo disputó. Bueno, esto no lo sabemos porque la imagen no lo dice, podía disputarlo, pero y él está en el entre, ustedes sí lo ven, muy bonito, él está en el entre, él no sabe, todavía no sabe si salir, enfrentarse al mundo incierto, de zozobra, ¿cierto? En momentos de zozobra como ahorita, o quedarse ahí.
Ahí tiene la posibilidad y resulta que esto es todos los días, él se ve todos los días en esa pecera, para los que tengan pececitos. Total que hay un agenciamiento del que Foucault nos dice, nos menciona, y que luego la maestra Consuelo Pavón lo retoma como una práctica de resistencia, para llamarlo reexistencia. Una reexistencia porque es una resistencia, ¿cierto? Un contrapeso que se le hace a ese orden, ¿verdad? Que nos permite todos los días ser otros. Todos los días, o bueno, no ser otros, pero sí explorar la posibilidad de esas otras singularidades o subjetividades. Ahora ya me acordé de lo que dice la maestra Silvia Citro. Ella dice, no somos cuerpo, somos procesos de subjetivación. Esos procesos de subjetivación son constantes. Y como esos procesos de subjetivación son constantes, necesitan de una repetición todos los días, para que sea efectivo, ¿cierto? Quiere decir que como necesita repetición, hay una grieta que se puede perforar o que se puede abrir, ¿cierto? Por eso ellos dicen que necesita repetición, porque es que si no, esa grieta se vuelve más fuerte, ¿cierto? Esas brechas se van angostando más, se van angostando más. Entonces, pues digamos que desde la historia, eso es 1800 aproximadamente, que empiezan a empezar a controlar el cuerpo se empieza a controlar desde la división. Cuando estas casas modernas, que están todas divididas, el baño en un lado, la cocina en otro, el cuarto en un lado, la sala en otro, el comedor, el patio, es una manera también de control y vigilancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en cada espacio hay una disposición del cuerpo. ¿A qué me refiero con una disposición? Una disposición, según los términos de Bourdieu, es la manera en que yo empiezo a aprender cada uno de las reglas que hay en un lugar específico. Entonces, una disposición, por ejemplo, entonces, resulta y pasa que uno está con los estudiantes y es todo serio. Y está por fuera, es todo charlatán, ¿cierto? Esas son las disposiciones. Pues no quiero decir que todos son así, no, para nada. Esas son una disposición. Una disposición, entonces, es cómo me comporto yo, cómo me abro, me expando para poder aprender las reglas de un lugar, de un sitio específico, de una comunidad. Bueno, ya después ustedes mirarán como qué ejemplo coloca. ¿Cierto? Entonces, eso, bueno, estaba hablando de qué, bueno, de las disposiciones. Esas disposiciones, ¿cierto? Se pueden transformar a través de los sentidos. Ahí es donde a lo que le llaman sensibilidad. Una sensibilidad es la capacidad que tenemos nosotros de ampliar nuestros sentidos, de ampliar la escucha, la mirada, el tacto, el olfato, el gusto, ¿cierto? Es decir, ampliarlos de tal manera que yo pueda leer con el olfato, ¿cierto? Hablar con los ojos, porque los sentidos están ligados. Entonces, transformar sentidos eh, es una resultado de las prácticas de resistencia y de reexistencia, porque cada día, la reexistencia quiere decir esto, reexistencia, que cada día me puedo dar la posibilidad de ser otro, cada día, de otros modos. Entonces, pues yo como empecé a ser un poco desobediente, una vez me fui al centro comercial, a un centro comercial, y iba todo así, eh, pues sí, digamos relajado, aunque sí me dio miedo al principio, me dio como un temor, pues obviamente porque empieza a manifestarse el control también se manifiesta a manera de nuestros sentimientos, emociones, ¿cierto? Entonces yo tengo miedo y como que hay algo me está diciendo, como que control se está ejerciendo para que ustedes empiecen a como autogestionarse, ¿cierto? Autogestionar su propia transformación también. Como que si hay miedo, si hay... donde trabajan las emociones, donde empiezan las emociones a variar, donde yo noto como un cambio en mí, ahí está pasando, será un control, será un modo de control, bueno.
Entonces yo fui a un centro comercial a comprar unos tacones. Cuando yo le digo a la chica, ay, ¿me vendes unos, ay, muestras esos tacones? Y me dice, y ella me dice, ¿para quién? Y yo, no, para mí. Cuando yo le digo para mí, esa chica, no, mejor dicho, ¿sabes qué? O sea, imagínensela, ella hizo como, echó el cuerpo para atrás como en defensa, abrió los ojos como de sorpresa, y el silencio como que la contradicción, ¿cierto? Hay una contradicción ahí, un hombre ir a comprar, un hombre ir a comprar unos zapatos, unos tacones, y sin pues, ninguna contradicción. Es decir, que la contradicción en mi caso se convirtió en una práctica de resistencia o práctica desordenadora. Pero hubieron unos sujetos, unos personajes que fueron los que inspiraron de cierto modo esas prácticas de resistencia. Brigitte Luis Guillermo Baptiste que les mencioné, la vi por primera vez en Nagio, Latinoamérica, y cuando yo la vi con esos tacones y caminando todo áspero, así todo con las manos abiertas, así como ella camina, llamándose Brigitte Luis Guillermo, nombrándose como mujer, pero tiene un nombre de hombre, de mujer, a ver, yo no sabía qué pensar, y hablaba con esa voz gruesa porque uno está acostumbrado a que, bueno, si se llama Brigitte y es un trans, entonces también tiene que hablar como una mujer, ¿cierto? Pero ese tipo de contradicciones fueron como el plus, como esa, a ver, como ese detonante, ¿cierto? Para yo empezar a pensar otras maneras de reexistir en un mundo tan controlado. En el caso de género, por ejemplo, el género es un tema demasiado, con muchos matices, con muchas tabúes, ¿cierto? Es tan fuerte que estas prácticas de resistencia o prácticas desordenadoras, como lo llama Judith Butler en el género en disputa, tienen que hacerse de a poquito. De a, yo entro, pero tiene que ser por cosas muy pequeñas, cosas muy pequeñas. Una cosa muy pequeña o una práctica desordenadora puede ser que un hombre vaya en un bus público, en un transporte público, y de un momento a otro saque una cosa, pues un polvo de cara, y se empiece a echar polvo de maquillaje en la cara. Si hay niños, ustedes imaginarán la cara que hacen. Pero la mirada de las personas hacia uno dice, pucha, me van a pegar, me van a insultar, me van a decir algo, y uno le da miedo, pero esa es la resistencia. A pesar del miedo, tú sigues en ese proceso, ¿cierto? Eso lo llamo yo contradecir. Esta sería una práctica de resistencia en mi caso, el contradecir. Entonces yo a veces hablo así, o sea, hola, ¿quién más? Mi nombre es Enrique Oliveros. Entonces como que el nombre no concuerda con la voz, el ejercicio que hicimos inicialmente. O si me llaman a preguntarme, ¿hablo con el señor Enrique? Y yo digo, sí, con ella habla. Así, cosas muy sencillitas, muy prácticas, muy pequeñitas, pero que poco a poco van a ir trastocando eso que creemos nosotros normal, natural, mejor. El otro es perturbar, solamente, son 4 acciones, perdón, prácticas, pero yo solamente les traje 2 porque pues eso es un tema muy amplio. Y la otra práctica, y segunda y última práctica es el perturbar. Los inspiré de una actriz trans del cine americano de los años 80 que se llama Divine. Ella fue pues un chico que descubrió su homosexualidad a través de los personajes trans que hizo con John... Ay, bueno, se me olvidó el nombre del director. Es una película que se llama Pink Flamingos. Pink Flamingos es la historia de una trans, ¿cierto? Que empieza a irse a empezar a divagar entre las dos polaridades, ¿cierto? Entonces, utilizaba las prácticas perturbadoras, las prácticas abyectas para poder, en esos escenarios tan comunes, digamos, que compartimos entre todos, empezar a hacer esas prácticas, esas rupturas. Entonces, por ejemplo, se metía la carne en la entrepierna para ablandarla, comía popó, bueno, una cantidad de cosas que es una película bizarra,
pero que a pesar de todo su carga perturbadora encierra un mensaje demasiado concreto, muy coherente, muy preciso, de cómo somos nosotros controlados, dominados, normalizados, y cómo dentro de esa misma normalización, ¿cierto? Nosotros podemos hacer pequeñas rupturas, porque reinventarse es una práctica sensible, ¿cierto? Diaria. Es diario, es diario. Por ejemplo, las personas que resisten al control cuando dicen no voy a dejar que me requisen en la entrada de la universidad o a la salida, ¿cierto? O no voy a mostrar la tip. Eso es algo, son acciones muy pequeñas, pero tienen que ser en tiempos específicos y con una reiteración, ¿cierto? Al principio, pues cuando uno no va a mostrar el bolso, uno le da como miedito de que lo insulten, pero después ya lo vuelve a una práctica constante. Pero esa práctica constante tiene que también, pues, repensarse diariamente, porque si no, vuelve y se normaliza, como lo que hemos criticado. ¿Por qué tiene que ser diaria y reexistencia? Porque es que no se puede, si se normaliza una práctica, tiendo a caer en el mismo polaridad que estoy criticando. Bueno, no nacemos sujetos y sujetos generizados a través de prácticas, pero en esas mismas prácticas podemos reinventarnos. Nos hacemos sujetos en prácticas de subjetivación. Bueno, yo creo que es todo por el momento. Ahí pues disculpan lo malo. Y no, pues me alegró mucho compartir este espacio con ustedes. Espero les haya gustado, que me contacten si tienen alguna duda, una inquietud, si podemos hacer algo juntos, investigar en estos tiempos de incertidumbre. Gracias a todos y todas. Tenemos algunas preguntas, profe. Sí. Entonces, por acá dice que, por ejemplo, ¿cómo trabajar o qué pasos empezar a dar para que en los colegios o escuelas no sean espacios que restringen la individualidad y la libre expresión? Bueno, empezando porque pues la individualidad, si se mira desde el componente pues sociológico, tiende a ser una práctica de control. La individualidad empezó por ejemplo, cada uno con su cuarto. Y eso empezó un proceso de control. Y después pensó la individuación, que tenía que ver con, por ejemplo, comer cada uno en su plato, ese tipo de cosas. Pero yo le entiendo la pregunta. Ella o él se está refiriendo es a las prácticas más de libertad en términos de construcción de singularidades. No individualidad, sino de singularidad. Hablemos más en términos de singularidad para no caer en ese error del que problematicé antes. Eso es un trabajo que tiene que empezarse por el propio docente, el cuerpo docente. Empezar desde mí, ¿cierto? Yo no puedo empezar un trabajo en el colegio si yo todavía no he por lo menos preguntado como docente, como rector, como director, preguntado sobre cuáles son los poderes y las fuerzas que me dominan constantemente. No solamente en el género, sino también en lo económico, en el capital económico, en el capital político, en el capital social, capital, bueno, sociopolítico, socioeconómico, cultural. ¿Cuáles son esas fuerzas, cierto? Que me empiezan como a dominar. Y yo ahí sí, si quiero hacer un trabajo de género, en este caso de construcción de género, de subjetividades, el recurso más concreto es el arte, porque el arte no tiene barreras. Usted no le pueden decir, si bailo mal, usted ahí, pues, ¿me entiende? ¿Sí? El arte, la música, la pintura, el teatro, porque también ello tiene una carga simbólica supremamente fuerte, porque los niños y las niñas, por ejemplo, aprenden conjuntamente de manera simbólica y de manera práctica. Mucho más práctica, obviamente, porque ellos, digamos que el nivel de desarrollo cerebral empieza a darse en las primeras semanas de vida, porque tiene que ir, digamos, haciendo conexiones neuronales, haciendo mielinización, bueno, toda esa carreta de la neurociencia, para después empezar a darle sentido a eso que se vino incorporando
en ellos desde el nacimiento. Entonces, el arte, pero también incorporado con acciones muy concretas. Por ejemplo, yo critico mucho el Día de la Antioqueñidad, donde a través de los juegos, a través de los disfraces, a través de las palabras, eso viene siendo simbólico, pero lo están incorporando, van incorporando una manera de ser hombre, antioqueño, paisa, berraco, ¿cierto? Todas esas maneras de control, pues, que de las que estamos nosotros asediados diariamente. Por acá también dice, bueno, hola, desde el arte de la traducción como forma de preservar y conocer la cultura, estoy haciendo un análisis de subtitulaje en una serie que está en ¿De inglés. subtitulaje? Sí, Ajá, una serie sí, que está en inglés, hace un sí. subtitulaje. Bueno, enfocada en la cultura drag. ¿Cómo cree usted que se debería manejar el género en la traducción de esta serie, teniendo en cuenta que el idioma inglés no cuenta con distinciones de género en sus adjetivos y el español sí lo hace? Bueno, empezando porque una traducción es una traducción y nunca va a ser igual a lo que dijo la persona, ¿cierto? O sea, Ok. siempre hay un margen de error de traducir las cosas. Nunca va a haber una traducción específica ni concreta. Si bien el lenguaje, digamos, hablado en términos de adjetivos, no lo hay en Estados Unidos, Estados Unidos es uno de los países, si bien con más libertad en términos de subjetivación, hay mucha restricción también, mucha homofobia, mucha transfobia. Tal vez no utilizarlos de manera dialéctica o de traducción, pero sí hay gestos que tienes que empezar a leer. Hay gestos, hay prácticas muy concretas que te van diciendo qué es lo que quiere decir en términos pues, de construcción de género ese gesto, ¿cierto? Por ejemplo, okay, ¿este qué es cierto? Te, tienes que hacer todo un trabajo semiótico, de lectura semiótica, es decir, tú prácticamente estudiarte esas películas al punto de que tú ya sepas qué va a pasar en tal cosa, qué gesto hace en tal momento. Es lo que yo te digo, pues yo no sabía eso que tú me decías, pero es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo podemos educarnos y educar a nuestros niños sin normalizarlos? En cierto modo, la educación que nosotros pues impartimos, que recibimos, es una educación normalizadora, ¿cierto? Lo que pasa es que eso es algo muy complejo porque yo no sé si el contexto es una mamá o es una educadora pues de colegio, pero por lo que digo, nuestros niños creo que tiene que ser una profesora de preescolar o algo así. Eh, Se trata de acompañamiento. Los niños tienen un saber supremamente hermoso. Las niñas tienen un saber supremamente hermoso. Yo creo que es más lo que nosotros aprendemos de ellos que lo que ellos aprenden de nosotros. Hay que entender que los niños no son unos títeres ni son unas marionetas con las cuales nosotros podemos empezar a consignar todas las creencias que nosotros tenemos. Yo creo que es por una forma también de amor, ¿cierto? Como de amor, de amar, el que esa persona empiece a explorar el mundo de manera responsable. No quiere decir pues que lo voy a soltar al mundo, porque si la compañía pues maternal de la madre o la familia es muy, muy importante. Pero yo creo que todos los dogmas, empezando por cuestionar de qué manera las religiones, sin tener nada contra las religiones, de qué manera las religiones, las creencias políticas, los tintes políticos, de cierto modo nos han limitado nuestra visión, nuestro modo de estar con otros. Así es. Bueno, siguiente por acá. Buenas tardes. ¿Considera necesaria la abolición del género? No, yo creo que la abolición del género, en cierto modo, desaparecería toda una historia y todas unas luchas sociales de grupos señalados, de grupos aislados. Entonces, la desaparición del género sería también que desaparezca prácticamente la historia de la resistencia, por ejemplo,
de los grupos LGBT, yo qué sé, de las luchas de la mujer, todo lo que ha hecho la mujer, por ejemplo, con una película muy hermosa que se llama Sufragistas, ¿cierto? Entonces, desaparecer el género, yo creo que sería también, es muy riesgoso porque no se trata de no nombrar algo, sino que ese nombrar algo no esté limitando al otro, en que es negro, entonces negro es bulloso, le gusta la champeta, le gusta el baile, no, más es no asignar, ¿cierto? Yo puedo nombrarte a ti como hombre, como mujer, como lo que tú quieras, ¿cierto? Pero lo que va dentro de eso, es decir, las limitaciones que eso recoge, ser hombre es porque tienes que ser fuerte, ser hombre es que te gustan las mujeres, eso es lo que hay que tal vez evitar, ¿cierto? Y pues porque también yo creo que es importante dar la batalla, ¿no? Es importante saber que los grandes poderes sepan que nos dominan, pero que nosotros sabemos por dónde entrar, por dónde batallar, resistir. Sí, profe. Bueno, por acá tenemos un comentario con una pregunta. Dice, la construcción del género también afecta a las personas cisgénero. En tanto, los estereotipos sociales no solo intentan regular la identidad y orientación sexual, también el comportamiento según lo que se considera femenino o masculino. Según esto, también podemos hablar de prácticas de resistencia en mujeres y en hombres cisgénero. Ah, personas que están conformes con la asignación de género. Ah, bueno, otra cosa que aprendo. Tal vez conocía eso, pero no con ese nombre. Sí. Personas que están conformes. Sí, sí, claro. Porque lo que pasa es que muchas de esas personas, no sé si ustedes han visto, eh, por ejemplo, el hijo, la hija de Angelina Jolie, que ya empezó un tratamiento hormonal, ¿cierto? Eso también puede estar permeado por una carga social. Creer que nuestros órganos biológicos están, digamos, de en cierto modo respondiendo a una linealidad de género social. Es decir, creer que yo soy hombre porque tengo un pene. Eso sería también yo estar normalizando que el género viene de un orden biológico. Y no es así, ¿cierto? No es de esa manera, sino que el control de los cuerpos es mucho más fácil dividirlo así. Pero yo puedo convertirme cuantas veces quiera en hombre, en mujer, en animal, en cosa, en perro. El devenir como práctica de reexistencia es constante. Ustedes han visto de pronto la noticia en que un hombre se registró como un perro, ¿cierto? Que quiere ser como un perro, porque sí, pues porque quiere ser perro. Yo puedo devenir en perro 1000 veces cuanto quiera. Una persona cisgénero que está conforme con su género puede hacer prácticas de reexistencia hasta la muerte, hasta la muerte. ¿Cómo trabajar esa carga simbólica en roles tradicionales? Por ejemplo, mujer cuidadora, hombre proveedor, etcétera. Eso empieza desde que nosotros nacemos, antes de nacer, cuando nos compran las cositas para el baby shower, ¿cierto? Porque ese nombre genera ciertas disposiciones para dar un regalo. Ahorita hace poquito fui a comprar un regalo de cumpleaños y me decía la señora, ¿para hombre o para mujer? Y yo, no, no importa, dale tranquila. Y ella se quedaba pensando y me volvía y me repetía, ¿pero es para un hombre o es para una mujer? Es para saber. Y yo, no, como le digo, no importa, dale tranquila. Todavía no se ha definido. Y ella quedó como que, ¿es en serio? Y a las 20 minutos fue que vino como a caer en cuenta, es que no se ha definido, muy charro. ¿Por qué? Porque están esperando que uno diga que es un niño para colocarle un paquete de regalo de, no sé, de Cars o de la Liga de la Justicia. Y si es una niña, colocarle la de, ay, no sé, una muñeca. Dígame una muñeca. Ah, no sé, La de Frozen. Sailor Moon. Frozen, ¿cierto? Entonces, toda esa carga simbólica empieza ahí. Entonces, nosotros tenemos que tratar de empezar a tensionar eso.
atención a eso. Con eso tan simple como, ay, voy a hacer un baby shower, un regalo para un baby shower. Ay, ¿para niño o para niña? Y dije, no se sabe todavía qué va a ser, ¿cierto? Ese tipo de cosas así. Muy Entonces bien. ahí pone en jaque a la señora que le va a empacar el regalo. Le cuento que demora mucho para elegir el regalo, el paquete. Claro, Empiecen por yo, ahí. Ah, y también otra cosita, las prácticas. Empezando porque, ¿cómo decirle? Empezando cómo se le dice cómo caminar a un niño. A un niño no se le dice cómo caminar. Ellos saben, vienen con todo eso. Entonces, tanto lo simbólico es lo que uno dice, lo que uno lee, las imágenes, todo ese tipo de cosas, y también lo que uno hace. Perdón, y la práctica, lo que uno hace. Listo, para que lo tengan en cuenta. muy bien, profe, muchas gracias. La última ya pregunta. Dice, ¿cómo leer el cuerpo en la guerra al interior de un grupo armado? ¿Cómo leer el cuerpo de una mujer desde una perspectiva más disruptiva? A ver, vamos a contextualizar. El cuerpo, ¿qué cuerpo? ¿Cierto? Porque pues, Sí, voy a leer otra vez. sí. ¿Cómo leer el cuerpo en la guerra al interior de un grupo armado? ¿Cómo leer el cuerpo de una mujer que desde una perspectiva más disruptiva? Ah, ya. Más disruptiva. Sí, Ah, bueno. Pues a las mujeres le ha tocado muy duro, muy duro. Ustedes sabían que pues en la casa de brujas, a las mujeres que no eran como compatibles con eso, lo que esperaba de la mujer, que era una mujer dadora de hijos, sumisa para la casa y que no supiera, y que lo que supiera fuera al servicio de su hogar, ¿cierto? Las mujeres eran así, que lo que si iba a estudiar era tener que hacer el servicio para darle mejor servicio al marido, mejor servicio al hogar y para hacer un símbolo de orgullo para la familia, pero nada más, no podía hacer nada. Igual se iba a quedar en la casa. Entonces, a partir de todo eso, la mujer fue catalogada como una debilucha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si vamos a la antigua Roma, a la mujer que se le veía que, digamos, menstruaba, se decía que era una mujer débil porque botaba la sangre. Entonces la mujer siempre ha sido vista como débil, hasta un cierto punto en donde la mujer se dio cuenta que podía alimentar una tribu, podía alimentar un clan, podía trabajar, salir a cazar sin necesidad del hombre. Entonces ahí, después de eso, el hombre, los reyes empezaron a catalogar, a introducir la idea de familia que significa famulus y que famulus significa esclavo, ¿cierto? Entonces, esa idea de familia contemplaba que la mujer era ciudadana siempre y cuando se casara. Entonces, las mujeres que no se casan, que no tienen hijos, son catalogadas todavía como brujas, como la solterona del barrio. Pues no le dicen brujas, pero le dicen la solterona del barrio, esa mujer que hace con menjurjes, esa mujer por algo no se casó, bueno, que la dejó el tren, todo ese tipo de cosas va asignándole un rol a la mujer que no cumple con las expectativas. En ese orden de ideas tenemos el ejemplo de la Pola pues que fue quemada, calcinada por darse cuenta y resistir ante esos poderes, ¿cierto? Las mujeres en la guerra son leídas también como símbolo de fuerza y de resistencia, de, también de resistencia a unos papás que los maltrataban, que las violaban y que decidieron encontrar en la guerra la posibilidad de ser otro cuerpo. Independientemente, pues, o sea, dejemos digamos, lo moral a un lado, ¿cierto? Y miremos lo que en realidad ese cuerpo nos está diciendo. Las novelas, por ejemplo, las telenovelas de narcos también pueden leerse desde esa perspectiva, en donde la mujer es la que toma el poder y cada vez que una mujer toma el poder, el rating es ¡fum! ¿Cierto? Así, porque es algo novel, es algo que no se ve, es algo que irrumpe, es algo que trastoca las realidades que nos gobiernan. También podría leerse desde la perspectiva de la necesidad de la mujer en la guerra, ya sea por brindarles apoyo a los hombres, ya sea por, en un lado mucho más
violento, pues servirles como cuerpos sexuales para satisfacer sus deseos, pero se puede leer desde muchas perspectivas. O sea, el cuerpo de la mujer en la guerra se puede leer desde muchas perspectivas. Perspectiva de la lucha de las mujeres contra el maltrato infantil, contra la violación, contra un Estado que olvida a las mujeres, contra un Estado donde la mujer no tiene ni voz ni voto. O sea, como dice Claudia López, no debería ser tan difícil llegar una mujer a la alcaldía de una ciudad como Bogotá, no debería ser tan duro, pero toda esa historia todavía la tenemos incorporada. Por ejemplo, por acá en botón de preguntas y respuestas tenemos una otra preguntita que dice que qué propuesta tendría para el caso de los nombres. ¿El caso de los qué? De los nombres. ¿En qué sentido? ¿En cambiarse el nombre? Dice que porque a fin de cuentas tenemos el derecho al nombre. Ella está escribiendo en el botón de preguntas Ah, y bueno, sí. respuestas. Bueno, pero con respecto al nombre, tenemos derecho, pero no es un derecho, me hago entender. Porque no es, los derechos son derechos vitales, es decir, que garanticen tu desarrollo como persona. Y el nombre, ya lo hemos visto, es algo asignado, no es algo que tú eliges por derecho, ¿cierto? Entonces tú tienes el derecho de tener un nombre, pero también de responder algo distinto a ese nombre, a nombrarte de otra manera cuantas veces quieran. A mí me dicen Otto, me dicen Quique, me dicen Paye, de mil maneras, de muchas formas. Pero como dicen por ahí, menos mal yo no soy mi nombre. Entonces, de pronto ahí le di un poquito, pues, lo que pienso. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos y en serio le agradecemos habernos compartido este espacio con nosotros. Ah, bueno, listo. Gracias a Juan, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, listo, Juan. Muchas gracias a vos. No, Y usted a todos muchísimas los gracias. participantes, las participantes, muchas gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias a los Felicidades. participantes, a los que aceptaron nuestra solicitud de participar de este evento, muchísimas gracias. Los invitamos a participar de los próximos que estaremos brindando. Muchas gracias a todos.